vamos a repetir lo del anuncio de la vigilia del día viernes de septiembre 19. Tenemos la vigilia. Todos son bienvenidos, pueden también invitar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, para que estemos todos juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Va a ser un tiempo de bendición, vamos a juntarnos a partir de las 10 de la noche, va a haber tiempo de alabanza, va a haber tiempo de palabra, va a haber también una pequeña pausa donde vamos a tomar alimentos para poder tener fuerzas y seguir hasta el amanecer, que vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Amén. Y ahora vamos a orar por las familias de la congregación. Amén. ¿Ustedes están contentos? Amén. Amén. Bueno, vamos a orar porque Dios derrame bendición en cada familia representada aquí y que sea Él guiándolos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo de comunión que usted nos permite. Perdona todas nuestras faltas y te damos muchas gracias, Señor, por cada familia aquí representada, por todos aquellos que desde sus hogares están ahora, Señor, o más adelante van a ver esta palabra. Te pedimos que sea usted derramando bendición, Padre, en cada hogar representado, que bendiga sus expensas, Señor, que siempre estén a rebosar, que sean canal de bendición para bendecir a otros, Señor, porque eres tú quien bendice, eres tú, Señor, quien provee nuestras necesidades. Amado Dios, muchas gracias, Señor, te doy. Bendice las expensas, bendice su economía, bendice, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación de tu palabra en cada uno de nosotros. Bendice, mi Dios, ese crecimiento espiritual, Señor, para cada familia aquí, Señor, porque es lo que más necesitamos, Señor, crecer en el Espíritu y conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Bendícelos, Señor, y llénanos de tu gracia, de tu favor, a toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias por ayudarnos con los anuncios. Bueno, sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor porque Él es el que nos permite estar aquí juntos en un solo cuerpo. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? Amén. No somos su iglesia. Aleluya. He puesto como título a esta palabra de hoy: no hagas promesas a Dios. Amén. Los que están apuntando, no hagan promesas a Dios. Ese es el título, eso es lo que nos corresponde esta semana en el libro de los Hechos, lo que estamos estudiando este libro, estamos aprendiendo, conociendo de la primera iglesia, de lo que el Señor nos dejó en sus escrituras, en el libro de los Hechos, y que esto nos sirve a cada uno para crecer en el conocimiento del Señor y para poder estar preparados para cuando Él venga por esa iglesia la cual Él formó desde un comienzo, y por la iglesia que hoy en día está buscando, ha creído, ha conocido a ese Dios fiel y maravilloso, ese Jesús que lo dio todo, que ha sido entregado por nosotros, esa iglesia que ha sido fiel, que cree en Él y que lo honra y lo glorifica. Él viene por esa iglesia. Amén. Yo sé que esa iglesia está aquí y en todo el mundo hay iglesia del Señor. A Él sea la gloria. Entonces, en este libro de los Hechos estamos viendo muy edificante es este libro. No sé si lo están estudiando en casa también, pero es muy edificante, es muy necesario para nuestras vidas. Estamos viendo el modelo de la iglesia que el Señor formó, y por la iglesia a la que Él muy pronto vendrá a recogerla. Aleluya. Él muy pronto viene por esa iglesia. Tenemos que estar preparados, anhelando, queriendo cada día esa venida del Señor para poder irnos con Él. Recuerden que el Señor dice que Él vendrá
como ladrón en la noche. Él no va a avisar, pero como ladrón para todos aquellos que no conocen de Dios, que lo han rechazado. Pero la iglesia que está firme, esperando su venida, Él vendrá y se le toma arrebatado. ¿Cuánto le esperan? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ellos obedecieron, ellos esperaban la promesa. Cuando en el libro de los Hechos 2, cuando los dos ángeles le decían a todos aquellos que vieron partir al Señor a la ascensión, esos dos ángeles les dijeron, así mismo como lo han visto subir, así mismo van a ver como Él viene a recoger a su iglesia. Esa es la esperanza que ellos tuvieron y que nos deja el Señor para cada uno de nosotros. La esperanza que ese Cristo Jesús muy pronto vendrá. Y eso es lo que cada día nos tiene que animar, nos tiene que fortalecer y nos tiene que ayudar cada día a prepararnos y a alimentarnos de Él. Porque esto va a ser maravilloso, iglesia. Y el Señor nos instruye y nos anima a que juntos como congregación podamos estar preparándonos, anhelando ese encuentro nuevamente con nuestro Señor. Ellos obedecieron, ellos lo esperaban y murieron esperando ese momento. Y han pasado 2000 años y hoy nosotros es nuestra esperanza. Debemos estar cada día anhelando y permaneciendo fieles a Él. Cuando vino la promesa, todos fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y eso es lo que los movió, los animó para que pudieran seguir, para que ellos pudieran seguir unidos. Entonces vemos allí en el libro de los Hechos como cuando ellos fueron llenos, Pedro y Juan se encuentran con el cojo. Usan la autoridad que Dios les da ahí en el 3. Pedro y Juan iban para la iglesia, iban juntos y ellos iban predicando la palabra. Se encontraron con este cojo, dice la palabra, que llevaban muchos años anhelando, que él pidiendo, se hacía siempre en la iglesia a pedir limosna, a pedir ayuda. Pero lo que estos hombres habían recibido, ese poder, que es lo que tenemos cada uno de nosotros, todos aquellos que lo han recibido a Él, ese poder, el Espíritu Santo está en nosotros. Y es lo que el Señor nos quiere dejar bien grabados como congregación, de que lo mismo que estos hombres hicieron, Pedro y Juan iban caminando y vieron a ese cojo, el cojo les pidió limosna y ellos lo que le dijeron, no tengo dinero, no tengo, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, levántate y anda. Ese mismo poder que ellos habían recibido, ahora salieron a ponerlo en obra. Y es lo que el Señor nos está animando. Todo esto que hemos visto en estos días es que el Señor nos está animando como congregación, como iglesia, para que ese poder, ese Espíritu Santo que tenemos, lo usemos. Todos aquí, si hemos recibido al Señor, tenemos al Espíritu Santo, pero de pronto lo tenemos allí y no lo estamos usando. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es enseñarnos eso, que tenemos esa autoridad, tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese poder para predicar la palabra sin temor, sin miedo, para orar por los enfermos y conforme a su voluntad, Él va a hacer, a suplir esa necesidad, Él va a levantar. Ellos todos salieron convencidos, con poder, se encontraban ese cojo, no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús, levántate. ¿Con qué autoridad? Y fácil. Y todo el pueblo, todo el mundo vio lo que por medio de ellos, en el nombre de Jesús, había acontecido en ese momento. Y multitudes recibieron del Señor. ¿Por qué? Porque se atrevieron, recibieron ese poder, ese Espíritu Santo,
y se atrevieron a predicar la palabra, a enseñar, a orar por los enfermos, a pedirle al Señor para que hiciera la obra en la gente y para la gloria del Señor. Ellos usaron ese poder, esa autoridad que el Señor le había dado, y ellos hicieron grandes cosas. ¿Cuántos están aquí dispuestos a recibir, a entender de que tienen ese poder? Amén. Que tienen temor y todo, pero en el nombre de Jesús ese temor se va a ir, porque tenemos autoridad dada por Dios. Amén. Aleluya. Debemos levantarnos, iglesia, saber en quién hemos confiado, en quién está puesta nuestra esperanza, en Cristo Jesús. El mismo Jesús que habla las Escrituras es el mismo Jesús que está hoy en día aquí en nosotros, en quien todo lo que ha sido creado, en todo lo que Él es desde el comienzo, desde antes de la creación, y dice la palabra que todo ha sido creado por Él y para Él. Vamos al libro de Colosenses 1:16. Dejemos ahí en el libro de los Hechos, que vamos a seguir, todos estos días vamos a seguir viendo del libro de los Hechos, pero vamos ahora al libro de Colosenses. Mire, en la iglesia, es que esto es, el Señor lo que quiere levantarnos, animarnos, de que tenemos al Señor, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, sin temor, no tenemos que andar con temores. Mire lo que dice aquí en Colosenses 1:16. Mire lo que dice en el 15. Él es la imagen del Dios invisible. Un poquito de sonido, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En ese Cristo Jesús tenemos que poner nuestra esperanza. Dice en el 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos. Mírelo, repito aquí en el 17, 18. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado con Él. Anteriormente estábamos sin Él, ahora estamos con Él, estamos reconciliados. Dice, ahora Él ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya, iglesia, Él es, en Él está todo, Él está en nosotros, lo tenemos todo. Ya andábamos
sin Él, perdidos, sin ninguna esperanza. Pero Él vino y nos dio la esperanza, y lo que el Señor quiere dejarnos a nosotros grabados es de que por favor nos levantemos en unidad, en fortalecidos en Él, llevando su mensaje, llevando su palabra, caminando confiados en Él, no temerosos de que si le estamos fallando al Señor, ahí sí hay un temor, ahí sí va a haber todo, el enemigo se aprovecha para hacernos sentir mal y vamos. Pero si estamos caminando en obediencia, en santidad con el Señor, vamos a caminar fortalecidos, vamos a caminar en victoria, creyendo que cada vez que vamos a abrir nuestros labios para predicar su palabra, la gente va a creer, se va a recibir del Señor y va a entregar su vida al Señor. Aleluya. Mira ahí mismo en el Colosenses 2:10 dice, esta palabra, hermanos, tenemos que levantarnos y fortalecernos, iglesia. Y dice, y vosotros estáis completos, iglesia, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Iglesia, eso lo tenemos nosotros, y no podemos estar ahí agachados con ese temor que el diablo quiere como destruirnos y vernos tristes, viendo. No, levantémonos, iglesia, que el Señor está con nosotros. En el 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué? Repitan conmigo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz nos dio la victoria el Señor. Lo que el diablo, lo que Satanás estaba juzgándonos por parte del pecado que llevábamos encima, Él siempre señalándonos y queriendo lo peor para nosotros, pero vino Cristo Jesús, murió y nos dio la victoria allí en la cruz del Calvario, y Él resucitó y ahora nos ha perdonado y nos ha dado vida juntamente con Él, como dice su palabra. Denle un aplauso al Señor si está entendiendo su palabra. Pero también Él nos enseña en su palabra. Seguimos en el libro de los Hechos 4. Sí. También nos enseña que ellos, Pedro y Juan, ellos sanaron a un cojo, estaban predicando la palabra, estaban haciendo la obra del Señor, pero también el Señor nos dice que vienen persecuciones. O sea, ellos no la pasaron tan fácil, ellos murieron, entregaron su vida, pero ellos sabían que ellos muriendo iban a estar ante la presencia del Señor. Ellos no les importó persecución. Aquí vemos a Pablo y a Juan ante el concilio, ahí en el 4, cuando ellos fueron, mandaron por ellos, los llevaron a la cárcel, estuvieron un día con ellos en la cárcel. Al otro día ellos salieron. ¿Ellos salieron a qué? A seguir predicando la palabra. Ellos no tuvieron temor. ¿Por qué? Porque ese poder, el Espíritu Santo que estaba en ellos, era el que los impulsaba como iglesia, como hijos de Dios, a llevar el Evangelio, a orar por los enfermos, a predicar su palabra. ¿Por qué? Porque lo habían entendido, porque lo tenían bien claro. Y dice en el Hechos 4:23, y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos acababan de salir de la cárcel, se fueron para donde sus hermanos
empezaron a orar al Señor y mire la oración que ellos hacen, que por boca de David en el 25, tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y mire lo que dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. No pararon de... Ellos salieron de la cárcel, los tuvieron allí un día, pero ellos... toda esa persecución a ellos les animaba, los motivaba, los echaba adelante, no importa lo que venga, no importa, ellos padecieron por predicar a Cristo, ellos eran apedreados, encarcelados, y aquí estamos viendo que ellos salieron de la cárcel, se unieron con los hermanos y empezaron a orar. Ese es el poder, hermano, que hay cuando estamos juntos orando y le pidieron a Dios y reconocieron a Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos. Qué importante esta oración que ellos hacen. Y entonces, qué importante también que vemos aquí, orar los unos por los otros. Hay gente que tiene ese don, ese que ha entendido más esta palabra y predica y habla y ora por los enfermos. Oremos por esas personas que se levantan a predicar la palabra, a orar por la gente. Sí, ¿por qué? Porque es muy importante, iglesia. Los que están haciendo la obra, es un cuerpo, somos un cuerpo, todos nos necesitamos unos los otros. Hay gente que se levanta a predicar, a enseñar, a llevar el mensaje, a orar por los enfermos. Oremos por esos hermanos. Aquí ellos estaban viendo que Pablo, que Pedro y que Juan estaban predicando la palabra, estaban siendo perseguidos, encarcelados, y el otro grupo aquí estaba orando por ellos, sosteniéndola en oración. Y ellos le pedían a Dios, Señor, que cuando ellos abren la boca, que cuando ellos prediquen, tú, Señor, te manifiestes, hagan sanidades, Señor, hagan prodigios. Dice aquí, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Unos estaban predicando, llevando el mensaje, y el otro grupo estaba aquí orando. Somos un solo cuerpo, iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí como congregación, que necesitamos de ustedes. Necesitando todo este tiempo sobre eso, sobre la iglesia primitiva, iglesia. Amén. Eso es lo que también necesitamos. Hermanos, aunque se levante lo que se levante en contra de la iglesia, no podemos desmayar, tenemos que seguir. Aunque un hermano esté pasando alguna necesidad, nosotros como iglesia cubrirlo, orar los unos para los otros, pero debemos avanzar, debemos seguir, no podemos estar allí porque se van a levantar en contra de la iglesia. Aquí está muy claro, Pedro y Juan se levantaron, vino el concilio, vinieron todos a meterlos a la cárcel. Los otros oraban y ellos seguían unánimes, y la palabra no se detenía, seguía, y eso es lo que el Señor quiere. No podemos frenar lo que el Señor quiere hacer. Amén. Dios va a hacer algo grande en cada uno de nosotros, en sus hijos, en su familia. Si usted no cree, si usted cree,
ha visto a sus hijos, nietos, no sé, familiares, hermano, tío, papá, que se ha apartado del Señor, iglesia, Dios está orando. Siga creyendo, siga perseverando, siga orando al Señor y traiga esa necesidad acá, que como cuerpo, como lo que el Señor quiere, oramos juntos, traiga todas esas necesidades, traiga, los viernes nos reunimos, los sábados en el ayuno, traigamos esa necesidad. Mi hijo, mi hija, mi nieto, mi sobrino, mi primo, mi papá, mi mamá se ha apartado, está pasando. Vamos a orar juntos y vamos a ver cómo Dios se va a manifestar. Pero eso es para los que creen. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? Amén. Aleluya, aleluya. 5,000, 3,000 se convirtieron, pero vino persecución para la cárcel. Pablo y Silas, más adelante vamos a ver, Pablo y Silas encarcelados, con esposas. Allá afuera había un grupo que estaba vigilando, pusieron cadenas y todo. ¿Qué hizo el Señor? Vino por medio de un ángel, tumbó todo eso, lo sacó de ahí, siguieron predicando la palabra, siguieron adelante. La palabra no puede ser detenida, y eso es lo que el Señor nos está enseñando, que nos levantemos como iglesia, que ya dejemos todo ese temor, eso que el diablo ha querido hacer, atemorizarnos, pero no, tenemos al Espíritu Santo, al que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él está con nosotros. Amén. Él está a nuestro favor. Aleluya. Así que está clara la palabra. Él nos está enseñando claro. La iglesia se levantó a predicar, hubo persecución, ningún temor, para adelante, avanzando, orando unos por otros. Se levantó la hermana a predicar, a enseñar la palabra. Gloria a Dios, vamos hermanos a orar, los unos vamos a orar por la hermana, vamos a orar por el hermano. Aquí necesitamos un traductor, vamos a orarle al Señor por ese traductor. El cuerpo de alabanza, vamos a seguir el sábado, vamos a estar orando al Señor en ayuno. ¿Por qué? Porque necesitamos, el cuerpo necesita ser levantado, la obra tiene que seguir, y el Señor va a llegar por medio de los medios de comunicación. El Señor va a llegar, va a tocar y va a avivar esos hogares que están ahí tristes, separados, y el Señor va a seguir haciendo la obra. ¿Cuánto lo crees? Gózate delante del Señor, iglesia. Sin Dios nada somos. Entonces, como congregación, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos anima, nos levanta y nos ayuda a avanzar. Ahora vamos a ir, iglesia, a la palabra de hoy. Este era como un recuento, un resumen de lo que vimos el otro día. Ahora vamos a ir mismo en el libro de los Hechos 4:32. Esto es lo que nos toca en el día de hoy. Amén. Recuerda el título de la palabra de hoy: no hagas promesas a Dios. No hagas promesas a Dios. Vamos a ir a la palabra, al mensaje de hoy, y vamos a pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucho entendimiento, y que su palabra sea revelada para cada uno de nosotros. Amén. Dice en el 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto ya nos lo había dicho aquí en el 2, Lucas ya lo había comentado, y vuelve y lo repite aquí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Su propiedad, todo lo que ellos tenían, nada era suyo. Ellos habían entendido que todo era del Señor. No, lo que ellos hacían
de dar sus cosas, todo, era no porque los apóstoles los habían dicho, esto tiene que ser así, así o así. No, ellos habían sentido. Es que el Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos dirige. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar, cuando tenemos esa comunión con el Señor, Él es el que empieza a movernos. Ellos tenían, recuerden cuando, bueno, hoy en día se sigue, los judíos son muy unidos. Los chinos, vemos hoy en día los chinos como abren negocios, pero todo es entre ellos mismos, entre la familia, los hermanos, se apoyan, se ayudan, y eso los judíos lo han tenido siempre, de estar unidos como congregación, como familia, de ayudarse. Tienen su hermano, ya cumple su edad, lo apoyan para que se levanten con negocios, han sido muy unidos los judíos. Entonces ellos tenían eso ya arraigado. ¿Qué pasa cuando un judío conoce de Jesús, entrega su vida a Jesús? Ellos ya es como que ya no son de la familia. Vemos los árabes, ellos creen en su Dios, pero son muy también arraigados de que si conocen a Jesús, que si ellos entregan su vida, ya no tienen nada que ver con la familia, son desechados de la familia. Y eso era lo que vivían en ese entonces. ¿Qué pasa? Ellos conocieron de Jesús, entregaron su vida a Jesús, como ya tenían eso, ahora todo lo ponían para los necesitados, para el que necesitaba, y era la forma como ellos siguieron lo que Jesús quería, y es lo que quiere hoy en día con todos nosotros, de que no nos apeguemos a nada, no nos aferremos a nada, todo es del Señor, todo es de Él y para Él. Entonces, ellos en ese entonces conocieron de Jesús, su familia ya lo apartaron, pero habían encontrado una nueva familia. Habían encontrado unos hermanos, unos hijos del mismo Dios, que es lo mismo con nosotros. No sé si a alguien ha pasado que cuando conocemos del Señor, ya la familia, muchos familiares se enojan y como así, ya se volvió evangélico y nos desechan. Otros sí, gloria a Dios, lo aceptan a uno, pero cuando conocemos del Señor y entregamos nuestra vida al Señor, nos apartan. Nuestros amigos, nuestra familia nos apartan. Pero encontramos, Dios nos da otra familia donde podemos compartir, donde podemos estar unidos juntos y gozarnos. Y entonces eso era lo que pasaba. Ellos estaban las raíces en la unión que comparten de corazón y alma. Estos hermanos y hermanas cristianos se amaban unos a otros y por eso se cuidaban unos a otros. Todos se habían criado en una sociedad donde la familia era la unidad social en la que podían depender en momentos difíciles. Para algunos la decisión de seguir a Cristo significaba que ya no podían contar con el apoyo de sus familiares. La iglesia se convirtió en su nueva familia y es lo que nosotros debemos entender. Ya tenemos una familia en Cristo Jesús. Somos sus hijos, somos hermanos, tenemos un solo Padre y ahora somos un cuerpo, un Padre, Cristo Jesús en la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Dice, quizás nosotros no hemos sido criados en ese modelo y es por eso que hoy vamos a ver cómo la iglesia que formó el Señor se va desenfocando, va perdiendo esa esencia que el Señor había formado. El Señor Jesús formó esa iglesia
pero con el tiempo, poco a poco, se fue desvaneciendo, se fue perdiendo la esencia. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. En el 4:33 dice, sigamos ahí en Hechos 4:33, y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este es el corazón de la misión de la iglesia, dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ellos lo estaban haciendo, y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Esto es lo que la esencia, lo que el Señor nos envía a testificar. Recuerden lo que los apóstoles testificaban de lo que vieron. Nosotros debemos testificar de lo que está escrito por medio de los apóstoles, lo que ellos vieron. Nosotros tenemos que testificar de ese Cristo vivo, que ese Cristo que resucitó. Y esa es la misión, eso es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, ir por todo el mundo y hacer discípulos, a dar testimonio, a hablar, para que la gente conozca del Señor, para que puedan salir también de esas tinieblas donde están. Ese poder, dice, y con gran poder los apóstoles dan testimonio. El Espíritu Santo, recuerden, el poder que el Espíritu Santo nos dio es para testificar, para hablar, para predicar la palabra del Señor. Y ellos lo estaban haciendo perfectamente. En el 34 y 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos la preocupación de Jesús por los pobres. Se manifiesta a lo largo del Evangelio de Lucas. Nos habla cómo Jesús tenía ese gran, ¿cómo decirlo? Esa gran anhelo de ayudar él miraba mucho la necesidad de los pobres, de los enfermos, de los necesitados, de los que... por eso el Señor nos dice que tengamos misericordia de los necesitados, que ayudemos al prójimo. Eso mismo que Jesús sentía cuando Él estuvo aquí, eso mismo quiere el Señor que nosotros lo vivamos, lo sintamos, ayudemos al pobre, al necesitado, que nada es nuestro, todo es de Él. Es algo que el Señor quiere inyectarnos a nosotros también por medio del poder del Espíritu Santo, ayudar a todos aquellos que sufren, que necesitan. Por eso el Señor Jesús, vamos un momento ahí al libro de Lucas, vamos atrás al libro de Lucas 4, mire lo que el Señor, las palabras del Señor, Lucas 4, 18. En el 17 dice, bueno, en el 4:17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí va a hablar Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí habla Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí vemos el amor del Señor por todos aquellos necesitados, por los pobres, por los que estaban necesitados. Más adelante también habla de las viudas. Es algo, ese amor del Señor quiere que nosotros también, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, que tengamos ese amor, esa misericordia por todos aquellos que necesitan. Ellos habían entendido muy claro esta palabra, ya se les había revelado el amor que el Señor tiene por todos los necesitados.
muchas personas tienen oportunidad, tienen buena economía, buenas cosas, pero hay gente que está pasando dificultades y el Señor quiere que nos acordemos de ellos. Que también, porque la palabra del Señor dice muy claro, no he visto a justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Hay gente que está aquí en este mundo, que son fieles al Señor, que son justos ante los ojos del Señor, pero por algún motivo Dios ha permitido que pasen necesidades. Y no es que Dios no esté con ellos, es para glorificarse, porque Él toca el corazón de aquellos que han entendido esta palabra y que van y suplen la necesidad de alguien que está necesitado, un hijo de Dios que está necesitado, y la provisión llega por parte de algunos de los hermanos, y ahí ¿quién está glorificándose? No es la persona, es Cristo Jesús, que ha tocado el corazón de ese hermano, esa hermana, y ha suplido la necesidad de ese siervo de Dios, que no sabemos por qué está pasando alguna necesidad, pero Dios todo eso lo usa para glorificarse Él, para que nosotros podamos, para usarnos a cada uno de nosotros. Por eso el Señor ha puesto que ore tanto por la iglesia, para que Dios la bendiga, para que sus expensas estén siempre a rebosar, para que sean canal de bendición para otros, porque yo he entendido esto, lo maravilloso que es bendecir a aquellos que necesitan. Amén. Y es una bendición, y yo no digo esto por vanagloriarme ni nada, es para darle la gloria al Señor de que esta palabra es verdadera. Y yo lo puedo testificar con mi esposa, desde que conocimos del Señor, nunca hemos cerrado nada para el Señor, siempre hemos estado abiertos, disponibles para la obra del Señor, para lo que haya, nunca hemos escatimado nada para el Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor el que ha puesto ese sentir en nosotros. Y yo puedo dar testimonio con mi esposa de que es real, de que cuando nosotros no nos aferramos a las cosas de aquí, Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la bendición de Él siga corriendo, no que se detenga. Dios nos quiere usar a todos nosotros para ser canal de bendición para otros. Pero ¿qué pasa hoy en día en la iglesia? Que mucha gente piensa que porque Dios bendice a lo grande y todo eso, entonces todo eso es para mí, para mí, para mí, para mí. No, Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirnos, pero que esa bendición no se quede estancada, que siga bendiciendo a otros, a otros. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Porque esa persona que está necesitada le ha orado al Señor, ha doblado rodillas, y Dios te usa para responder esa oración. ¡Qué maravilloso, iglesia! Amén. ¡Qué maravilloso! Y eso es lo que los apóstoles, ellos están viviendo. Ellos entendieron eso. Y así no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía a cada uno según su necesidad. Yo le doy muchas gracias y le oro mucho a Dios para que esto se nos revele, para que Dios los use, para que el Señor los use. Qué mejor dejarnos usar por el Señor, que el Señor pueda ponerte algo en el pensamiento. Ve y das esto a tal hermano que está necesitado allí. Yo voy a contestar esta oración de mi hijo por medio de ti. Qué maravilloso, iglesia. Y luego a otro, y luego a otro. Y eso se vuelve algo maravilloso. Yo le pido a mi Dios, yo le he estado orando, mire, le voy a dar testimonio. Ayer hablé con mi hija, hablamos con mi hija. Mi hija está en la selva de Colombia. Todos saben que ella está en la misión. Es algo tan maravilloso, iglesia, de que ella está llevando la palabra, está yendo a ayudar a aquellos necesitados. Ella terminó sus estudios, ella hizo su carrera aquí, ella es para estar sentada en una oficina, ganando, trabajando y viviendo tranquila. Pero esta palabra se le reveló. Por eso le digo que yo hablo con testimonio, ¿me puede decir? Sí.
Se le reveló esa palabra y fue a servir al Señor. Dejó todo por ir a servir al Señor. ¡Qué bendición más grande! Yo anoche estaba hablando con ella. Habían unos misioneros también que llevan 15 años. Es una tribu en la selva. Hablan otro dialecto, otro idioma. ¿Es dialecto? Dialecto. Y eso es complicadísimo. Eso es muy difícil. Ahora hay unas misioneras. Tuve el privilegio de hablar con ellos por videollamada y ellos nos decían que están traduciendo la Biblia al idioma de esa gente. ¡Qué impresionante! Nos hablaban de que ellos tienen otro pensamiento. Para ellos el perdón, o sea, el pecado como que no existe. Ellos no tienen como revelado en su tribu, en ellos, de que el pecado es pecado ante Dios, de que el perdón, ellos no entienden de eso. Entonces nos decían que es difícil hacerles entender, o sea, que para ellos lo que Jesús hizo, o sea, no tiene sentido, pues. Entonces, ese es el proceso que ellos están haciendo, de llevar la palabra, cambiar la Biblia, todo al idioma de ellos para que ellos puedan entender y que el que puede hacer la obra es el Espíritu Santo, pero están haciendo la obra. Es algo maravilloso. Esto es algo lindo, iglesia. Esto no tiene precio. Son almas por las que... Entonces, es eso. Les hablo porque es muy lindo y lo hemos vivido con mi esposa y en mi familia. Esos son misioneros que lo han dejado todo. Ellos no... así hay en todo el mundo. Hay personas que han dejado todo, han entendido esta palabra, lo han dejado todo y se han ido, porque lo más importante son las almas. Son almas que se le arrebatan al diablo y van para una eternidad con el Señor. El servicio al Señor, iglesia, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto no tiene precio. Por más dinero, por más cosas que la gente pueda tener, nada se compara con servirle al Señor, con estar ahí haciendo la obra del Señor. Eso no tiene precio. Cuando el Señor nos llamó con mi esposa, ustedes son testigos, no escatimamos nada. Ya, Señor, todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho entender esto, de que es algo maravilloso y queremos, Dios quiere que toda la congregación seamos parte de esto, de que la palabra del Señor la podamos entender y podamos vivir esta experiencia, que esto es algo maravilloso, iglesia. No es, vuelvo y digo, no es por vanagloria, no, es para darle la gloria al Señor y para que testificar de que la palabra se cumple. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, iglesia. Entonces ellos estaban allí, dice en el 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa, iglesia? Este varón, como lo estamos viendo, había entendido esta palabra, había entendido la comunión, la unidad, el Espíritu Santo le había revelado esto. Él hizo lo que todos estaban haciendo y lo hizo, gloria a Dios. Ahora vamos a ver dos mensajes. Este es el primer mensaje, el primer ejemplo que nos da el Señor. Ya vamos a ver el segundo. Estaban todos unánimes, esta familia, este varón vino, hizo lo que el Señor quería y fue una gran bendición. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la palabra que el Señor puso se llama: no hagas promesas a Dios. Así
se llama, ¿no? No hagas promesas a Dios. Entonces, hay mucha gente, ellos entendieron que esto era para la obra del Señor. Esta congregación que estaba, entendieron que todo, unánimes, todo era del Señor y todo era para todos y todo. ¿Qué pasa hoy en día? Todo esto lo han desviado, lo han utilizado para beneficio no de la obra del Señor, no beneficio del Señor, no para lo que el Señor quiere, sino que es para beneficio del hombre. Por eso es que hoy han levantado tantas iglesias, tantos pastores predicando de pactos, de diezmos, de siembras, de tantas cosas que han hecho, pero solamente para beneficio del hombre, para beneficio de unos cuantos, pero no para lo que el Señor quiere, que es para beneficio del Señor, para la obra del Señor. Y entonces por eso hoy vemos, siembra aquí, parte aquí con Dios. Si su hijo está enfermo, si su hija está enferma, imagínense que es tanto así que si alguien muere, no voy a decir la nominación, pero si alguien muere, hay que hacer 20 misas, 30 misas para sacar el alma del purgatorio. Ahí hay negocio. Cada misa, cada eso es dinero que entra para eso. En esta vida solo hay dos caminos cuando finaliza: o está el infierno o está una eternidad con el Señor. Este negocio de que sacar el alma de por allá del purgatorio, eso es un negocio del hombre. Eso no es, esto lo han cogido de negocio de hace cientos de años atrás. Y hoy día sigue lo mismo. Hoy día ahora parte. Si está necesitado, si tiene alguna necesidad, si está enfermo, si parte con Dios, que Dios le va a multiplicar. No, Dios no trabaja así. Eso es para beneficio del hombre. No hay, por eso, cuando la gente pacta, hace un pacto, esta gente mala está llevando a la congregación, sin importar nada, a pecar contra Dios. Vamos al libro de Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. La gente, como no conoce la palabra, como tiene una necesidad, como tiene un hijo enfermo, un hijo en la cárcel, está pasando por una situación difícil, entonces sí, el hombre de Dios dice que hay que pactar, que venda a su casa, venda todo, tráigalo aquí para que Dios sane a su hijo, para que lo saque de la cárcel, para que... Mentiras, Dios no obra así. Dios lo único que quiere es una vida en obediencia, en santidad, un hombre, una mujer donde Él pueda habitar allí y pueda caminar, pueda hacer la obra que Él quiera hacer. Pero están llevando a la gente a cometer un pecado contra Dios. Y vamos a verlo aquí en el libro de Eclesiastés 5. Dice: cuando fueres a casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Escuchen lo que dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos.
Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hermanos, cuando alguien diga que hay que pactar, que hay que con Dios, que haga una promesa a Dios, no caigamos en eso. A Dios no podemos prometerle nada, porque estamos cayendo en esto, en pecado. No, somos hombres, somos seres humanos. Con Dios no podemos cumplirle. Él es el único que prometió y que cumple. Nosotros no cumplimos nada. Nosotros, mucha gente, Señor, si tú me das un trabajo, yo voy a darte, voy a apoyar la obra. El Señor bendice el trabajo y todo, pero luego nos olvidamos del Señor. Estamos cayendo en pecado. Por eso hay cantidad de iglesias que llevan a la gente a pecar contra Dios. Pacta con Dios, sella la palabra, están pecando contra Dios. Con Dios no podemos hacer eso. Somos humanos, no podemos cumplir con nada. Si podemos decirle al Señor, sí, Padre, voy a leer tu palabra todos los días, o voy a ir a la iglesia todos los domingos. Se está enredando, está cayendo en pecado, porque el día que tú no puedas venir a la iglesia, no puedas cumplir con lo que le has prometido al Señor, estás cayendo en pecado, te estás enredando con el Señor. Entonces el Señor no quiere eso, no quiere que le prometamos cosas a Él que no vamos a cumplir. No la vamos a cumplir, iglesia. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor? No quiere que caigamos en pecado, no le prometamos nada. Que esta gente había entendido, solitos venían, vendían, daban, se ayudaban los unos a los otros. No había un compromiso, nadie les dijo tiene que comprometerse y haga esto y haga esto. No, el Espíritu Santo los movía a que estuvieran unidos, a que se apoyaran, que se ayudaran, que era algo en el Espíritu. Pero miren, vamos a ver el segundo ejemplo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. En el libro, ahí mismo en el libro de los Hechos 5, ya vimos este ejemplo de todos los que habían creído, estaban unidos, compartían, vendían sus cosas, las traían y no había necesidad de nada. Todos estaban suplidos. Ahora vamos a ver, hasta allí la iglesia viene bien. Ahora vamos a ver cómo la iglesia se empieza a desviar, cómo Satanás empieza a meterse en la iglesia poco a poco. Y la iglesia se empieza a distorsionar. Porque hasta aquí todo lo que hemos visto, fabuloso, maravilloso, ¿no? Entonces dice aquí en el Hechos 5, dice, pero, mire cómo empieza esto, pero, siempre que hay un pero, ojo con eso, el Señor hablando dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo, o sea, sacó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, y aquí vemos revelación de parte del Señor, del Espíritu Santo por medio de Pedro, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Aquí vemos otro ejemplo. Este otro ejemplo primero, estaba toda la congregación, todos los que habían recibido, que estaban en comunión, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, y unidos
iban caminando bien. Pero este otro hombre, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira vendió una heredad. Aquí el Espíritu Santo está hablando por medio de Pedro, revelación. Estos hombres habían prometido algo a Dios. Señor, si yo vendo esta casa, como ellos vieron todo lo que los otros estaban haciendo, entonces ellos quisieron hacer lo mismo. Ellos no se quisieron quedar atrás. Más bien lo hacían como por no quedarse atrás. Y hay que guardarnos de todas estas cosas, iglesia. Ellos vieron lo que los otros estaban haciendo y le dijeron al Señor, Señor, si yo vendo esta casa, yo voy a poner todo en manos de los apóstoles como están haciendo ellos. Cuando recibieron su dinero de la casa que vendieron, no, esto era el Espíritu Santo fluyendo. Pero entonces ellos hicieron eso, vendieron, recibieron el dinero, sacaron su parte y llevaron esto. Habían hecho antes una promesa al Señor: si yo vendo, yo voy y entrego todo como están haciendo ellos. Pero la tentación, cuando vieron el dinero, dijeron, no, esto para acá y esto para allá. Los apóstoles, Pedro, por medio del Espíritu Santo, Pedro habló y dijo, ¿por qué hicieron eso? O sea, no nos están engañando a nosotros. Ustedes no tenían necesidad de prometerle esas cosas al Señor. Ustedes simplemente hubieran vendido, sacan su parte y llevan y no hubiera pasado nada. Pero ellos se llenaron de codicia cuando prometieron, luego recibieron, sacaron, pecaron contra Dios. Y es por eso que el Señor hoy nos habla: no prometamos nada a Dios, porque no vamos a poder cumplir al Señor. Y si prometemos, estamos pecando contra Dios, caemos en pecado, porque no podemos cumplir, no podemos. Es mejor que le digamos, Señor, si tú, ayúdame por favor, ayúdame, y yo voy a hacer lo que tú digas. Pero no nos comprometamos con el Señor. Esta gente, este hombre y esta mujer, dice, y sustrajo en el 2:5, y sustrajo del precio, o sea, sacó de lo que recibió una parte, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto no era una ley, esto no era algo que los discípulos, los apóstoles habían dicho, tienen que hacer así, 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 así. No, esto era de corazón. De corazón se hacen las cosas para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo de corazón, como para el Señor. No para los hombres, sino para el Señor. Pero ellos que prometieron al Señor, cayeron en la tentación. No, yo no voy a llevar todo eso. Aquí sacaron su parte, y en el 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Se metió Satanás, quiso meterse en la iglesia, y empezó a desviarse. Mire, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Por eso es tan importante, iglesia, que tengamos entendido esto. Al Espíritu Santo, al Señor, nadie lo puede engañar. Él conoce nuestros pensamientos. Antes de que hablemos ya lo sabe. Él conoce todo de nosotros. ¿Por qué vamos a intentar engañar al Espíritu Santo? Y aquí no es que Pedro supiera, porque Pedro no vio ni escuchó lo que Ananías había hecho, la promesa que le había hecho al Señor. No, es el Espíritu Santo. Ananías le hace esa promesa al Señor. El Espíritu Santo habla por medio de Pedro y le dice, ¿por qué has mentido al Señor? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y mire el juicio que cayó, murió. Y si lo vemos más adelante,
Entonces dice en el 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No había necesidad. Si tú tenías la casa, es tuya. Si la vendías, tú podías hacer con tus plata lo que quisieras. Pero ¿por qué le dijiste antes al Señor eso? De que si la vendes, vas a entregar todo como estaban haciendo los otros. No, este llegó y sustrajo. Y dice, ¿por qué has mentido? No me has mentido a mí ni a ninguno de ellos, es a Dios el que has mentido. Y al 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó, murió y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, miren, no sabiendo que su marido ya estaba muerto. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Estaban los dos en lo mismo, habían hecho los dos, le habían hablado al Señor, si me ayudas a vender esto yo voy a traer todo. Y los dos se unieron para engañar, para mentirle al Señor. Es por eso, iglesia, no nos comprometamos, no hagamos pactos, no hagamos promesas a Dios porque no las vamos a cumplir. Y cuando nos doblamos la rodilla y le prometemos cosas a Dios, estamos cayendo en pecado, no le vamos a cumplir. Lo que digo, le podemos decir, Señor, cada 8 días domingo voy a ir a tu iglesia y voy a orar, y con un día que ya no asistas, ya le has pecado ante los ojos del Señor. Amén, iglesia. ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? Es palabra del Señor. Otros hacen pactar con Dios a cambio de una sanidad, a cambio de cualquier cosa, pero nosotros, iglesia, no podemos. Esos pastores, tanta gente que están llevando a la iglesia a pactar, a hacer cosas, están llevando a la iglesia al pecado. No tienen misericordia de la iglesia, no tienen la misericordia de las almas. ¿Por qué? Porque están pecando. ¿Para qué? Para beneficio de ellos, para beneficio propio. Pero el Señor quiere que todo lo hagamos para Él, para suplir, que tengamos misericordia de los que necesitan, que ayudemos a los que están necesitados. Yo le he pedido al Señor anoche, después de que hablé con mi hija y con esto, yo le pedí al Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, porque de aquí nosotros como familia hemos tenido eso de ayudar. Hay misioneros que están ayudando a los niños que no tienen, y yo le pedí al Señor y le dije, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, para que esta casa, esta iglesia sea canal de bendición para otros, para que así aquí salga bendición para otros lugares, para tanta gente que está necesitada. Y yo sé que Dios lo va a hacer, iglesia. Yo sé que Dios va a hacer algo lindo y maravilloso. De aquí tienen que salir para la gloria del Señor gente que vaya a llevar el mensaje allá a esos lugares, a misionar, a hacer la obra del Señor. Iglesia, esto no puede parar. Esto debe seguir, esta obra. La obra del Señor debe seguir, porque Él viene pronto, que nos encuentre haciendo la obra, no que nos encuentre sentados haciendo nada. Mire, se me viene un versículo ahora mismo en Mateo 25. Mire cuánto amor tiene el Señor por los necesitados. Dice
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice el Señor, escuchen, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, aquí está hablando Jesús, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos que mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, a fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel o no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí vemos. Ahí vemos cuando lo que decía ese versículo ahora, no he visto justo desamparado. Dios ha puesto gente, hijos de Él, cristianos, que tienen que pasar necesidades, que tenemos que pasar cosas difíciles, pero también ha puesto a otros para que suplan las necesidades de ellos, para que los ayude. Pero cuando cerramos, cuando no miramos la necesidad de aquel que necesita, que es un hijo de Dios, estamos cerrando la puerta a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús está en nosotros. Y cuando cerramos nuestro corazón para no ayudar al necesitado, le estamos cerrando la puerta al Señor. Aquí está clara la palabra. Este versículo no tenía, pero se me vino a la mente. Está claro, iglesia. ¿Lo tienen claro? ¿Sí? Vamos a darle gracias al Señor entonces. Es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No olvidarnos de la necesidad de aquellos que necesitan. Porque si esas personas aman a Dios, son fieles al Señor, no importa que estén pasando alguna dificultad, alguna necesidad, hambre, lo que sea, si es un hijo de Dios, nos envía a nosotros, nosotros no acudimos, Él va a mandar a otro, que lo tenga claro. O sea, no es que Él se va a acostar con hambre o algo, no, Él va a enviar a otro. Pero nosotros nos estamos perdiendo esa bendición. Nos estamos perdiendo que Dios nos use. Y estamos frenando lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y no solamente lo de nosotros, lo de nuestros hijos, lo de nuestros nietos. Porque la bendición tiene que correr. No hagamos promesas al Señor que no vamos a cumplir. Sirvamos al Señor para el Señor. No mirando a los hombres, para el Señor. Acordémonos de los necesitados, que el Señor tiene el control de todo y el Señor quiere usarnos a cada uno, pero por el amor a las cosas materiales, a las cosas de aquí en la tierra, perdemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que el Señor nos ayude, iglesia, que el Señor nos revele su palabra
y nos ayude a hacer la obra que Él quiere hacer por medio de cada uno de nosotros. Dios nos ama, si Él nos ha rescatado, nos ha sacado de ese infierno donde estábamos. No es para que nos sentemos a llenarnos de palabras y a trabajar como locos y llene. No, Dios quiere usarnos a cada uno. Que su obra, que su bendición siga. Que eso siga, que eso circule y que podamos ser canal. Amén. Denle un aplauso al Señor, que el Señor es bueno. Sé fiel al Señor, levántate en el nombre de Jesús y sigue adelante. Sigue creyéndole al Señor. Dios te bendiga, recibe la bendición ahí de tu casa. Iglesia.